Correcto. Pues antes que muy buenos días a todos. La Escuela de Cuadros Vicente Lombardo Toledano del Partido Popular Socialista de México, pues les da la más cordial bienvenida a los compañeros que nos escuchan a través de nuestra portal de Facebook y también aquí en la sala, porque hoy tenemos pues como todas las sesiones, una sesión importante, relevante como todas, pero hoy tenemos el plus de que tenemos un gran invitado. ¿Y por qué tenemos este gran invitado? Porque hoy se va a presentar este libro. El libro se llama La amenaza inusual. Este libro es una cronología política de la Revolución Bolivariana del periodo del 2013 al 2024. Y es una herramienta tan importante para las batallas de las ideas que nos dará muchos datos, datos duros, datos totalmente comparables, verificables, pero son los datos que nos muestran qué está pasando actualmente en la República Bolivariana de Venezuela, por qué está siendo atacada, por qué la guerra híbrida, por qué ese cerco mediático y por qué ese país que quiere ser asediado por el imperio. ¿Qué tantas características tiene para que el imperio, ¿verdad?, cree todo un sistema de bloqueo, medidas coercitivas unilaterales? Y bueno, pero ¿quién nos va a presentar este libro? Nada menos que su autor. Tenemos el gusto de contar con el agregado cultural de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, el doctor en historia Alexander Torres Iriarte. Y tenemos tremendo personaje y cuadro bolivariano, nada menos que pues es un profesor en historia, tiene doctorado. Él, no solo este libro, sino también ha tenido, ahorita nos va a decir qué número de su libro es, pero él fue también el presidente del Instituto de Historia Simón Bolívar en Venezuela. Él ha dado clases no solo en Pernambuco, Brasil, en muchos países, pero es un estudioso de la cultura, de los movimientos sociales. Él ama también nuestra cultura y sobre todo, que es el agregado cultural, pero tiene esta lucha como buen bolivariano, que es la defensa del proceso bolivariano. ¿Y cómo lo puede hacer? Pues con su pensamiento, con la letra, ¿verdad? Y con toda esta experiencia que él ha acumulado. Valga decir que tiene un gran currículum, ¿verdad? Puedo quedarme aquí una media hora nombrando sus 4, 5, 6 hojas de currículum, pero lo más importante es que ustedes lo escuchen hablar, que ustedes sepan quién es Alexander, pero sobre todo, qué está haciendo y qué es este libro. A las compañeros que nos leen, que nos ven, vamos a tener la oportunidad pues de hacerles llegar porque tenemos este fabuloso ejemplar pues para poderlo obsequiar. Y sin más preámbulo, pues le doy la más cordial bienvenida y la palabra a nuestro querido poeta, que así nos decimos de cariño, porque realmente él es un poeta, el doctor en historia, agregado cultural de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en México, Alexander Torres Iriarte. Adelante, Alexander. Bueno, gracias Irma por la bondadosa presentación. Primero que nada, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Alexander Torres Iriarte, agregado cultural de la República Bolivariana de Venezuela, en este lar lindo y querido, como también yo lo considero, ¿no? Un lugar hermosísimo, donde la historia está a flor de piel y la memoria está muy presente. Huelga decirle a ustedes que son mexicanos, ¿verdad? Todo el acervo cultural, histórico, cósmico que encierra México, que encierra en su pasado, pero también en su futuro. Como se estila en estos casos, pues agradecer a, a la coordinadora mexicana de solidaridad con Venezuela, porque nos abre las puertas, nos sirve la mesa para llevar humildemente un mensaje sobre la verdad de Venezuela, a nuestra embajadora Estela Lugo, y en este caso en específico, en este domingo de resurrección, domingo con una gran connotación judío-cristiana, como todos sabemos, a la Escuela de Cuadros del Partido Popular Socialista de México, Vicente Lombardo Toledo. El epónimo es fabuloso, sintetiza la vida de un hombre que apostó toda su fuerza espiritual y física por la liberación de los pueblos,
un gran luchador social, un gran sindicalista, un gran filósofo, un gran abogado, pero también fue además un gremialista y un defensor a ultranza de la Universidad Popular Mexicana, de la Universidad Obrera. Y creo que la dinámica de este libro, el contenido de este libro, está muy a tono con este pensador mexicano que llegó a decir que el patriotismo que necesitamos no es el de los valientes, sino de los que saben. Yo creo que esa es una afirmación muy interesante porque a veces el voluntarismo o las mismas ganas de hacer las cosas, pero ciegamente, no es suficiente. La buena voluntad en política no es suficiente. Tiene que haber método científico, organización científica, formación. Y por eso celebro este tipo de ejercicio. Una escuela de cuadros es fundamental para preservar la doctrina, la ideología, para la materialización del proyecto histórico y político que queremos llevar, en este caso el Partido Popular Socialista de México, ¿no? Fíjense, el libro que nos convoca es un libro que yo escribí, que tuve la oportunidad de escribir en plena pandemia, empecé a esbozar la idea, porque yo soy corresponsable en mi momento de la Escuela de Formación de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. En ese momento, el hijo del actual presidente, Nicolás Maduro Moro, Nicolás Ernesto, joven revolucionario, convocó a varios profesores en cada una de las áreas, la mía en historia, siendo yo presidente del Centro Nacional de Historia de Venezuela, para contribuir pues a la formación de los jóvenes en una escuela llamada Antonio José de Sucre. Por supuesto, yo escribí varios textos. El primero, el epónimo mismo de Sucre, un libro que se llama Seamos como Sucre, que se lo puedo hacer llegar, está en PDF, que es un esbozo de Sucre, del gran mariscal de Ayacucho, pensado para los más jóvenes. Pero también en ese momento yo dije y sentí la necesidad de hacer una cronología política de la revolución bolivariana después de la muerte del presidente Chávez. Bien sabemos que Chávez ya se había ganado un sitial de honor, ¿verdad? En las luchas populares y en la gran política, la alta política del mundo. Pero yo creía, yo sentía, y así también lo había intercambiado con los compañeros jóvenes, amigos, que era necesario por lo menos hacer un texto muy sencillo, en clave divulgativa, bastante amable, pensada para un público bastante joven, donde simplemente acotáramos año por año los principales acontecimientos políticos que habían ocurrido en Venezuela en esta década terrible, que es 2013, después de la muerte del presidente Hugo Chávez, y cerré en su momento en el 2022. Pero una vez que llego aquí en México, lo alargo hasta el 2024. Por eso decimos que esta es la segunda edición de la amenaza inusual. Fíjense que la misma palabra, la amenaza inusual, es una palabra que yo tomo de aquella medida infame que toma en marzo del 2015 el para entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, para calificar a Venezuela mediante un decreto ejecutivo como amenaza inusual y extraordinaria, no solamente para la seguridad de Venezuela, sino de toda la región, sobre todo para Estados Unidos. Y eso fue, digámoslo así, el pretexto perfecto para abrir las puertas y las compuertas del bloqueo y misericordia criminal y genocida y de todas esas aberraciones que brevemente vamos a señalar. En tal sentido, este libro nació por un imperativo: dar a conocer de una manera bastante didáctica, sencilla y divulgativa esta década que hemos vivido ante la ausencia física, más no espiritual, del presidente Chávez. Pero tampoco para relatar exactamente de qué trata el libro, porque a fin de cuentas la idea es que usted tenga la oportunidad de leerlo. Yo quisiera más bien hacer unas consideraciones previas a la antesala a lo que relata el libro, ¿no? Y esto está vinculado un poco con la historia contemporánea y reciente de Venezuela. Algunas claves o elementos que nos ayuden a dilucidar la importancia del fenómeno chavismo y también entender en gran medida por qué las agencias imperiales, connivencia
con lo peor de la venezolanidad, con aquellos que no sé si el calificativo calza, de los apátridas de siempre, de Marras, María Corina Machado, la encarnación y la identificación de ese maleficio histórico que es la traición, pero también está el señor Leopoldo López, Antonio Ledesma y muchos otros que no les voy a amargar el domingo de resurrección nombrándolos, ¿verdad? Este, bueno, han jugado un papel terrible en contra de Venezuela y a mí me gustaría un poco más o menos contextualizarle el fenómeno Chávez y su ausencia, ¿no? Lo primero que debemos decir es que, como en América Latina, en Venezuela, nosotros tenemos expediente de militarismo. La dictadura militar de Venezuela cayó el 23 de enero de 1958. Marcos Pérez Jiménez, 23 de enero de 1958, se ausentó de Venezuela, se fue para la República Dominicana bajo el amparo del dictador de Santo Domingo, el famoso Chapita, ¿no? Este, Leonidas Trujillo. Y, digámoslo así, comenzó un ensayo en Venezuela político que inicialmente, como todos los ensayos políticos prodemocráticos, generó bastante expectativa, convocó a factores de izquierda, de derecha, elementos progresistas, populares, etcétera, pero lamentablemente esa democracia formal que arrancó en 1958, capitaneada por dos partidos del estatus, Acción Democrática y COPEI, se pervirtió en el camino y terminó siendo una dictadura de partido, una dictadura de partido que tenía varias patas, ¿no? O varias columnas vertebrales. Por supuesto, primero que nada, los partidos del estatus, Acción Democrática y COPEI, posteriormente el ejército, una parte importante del ejército, los medios de comunicación de masa, la Confederación de los Trabajadores de Venezuela, que terminó en manos de estos partidos del estatus, Fedecámara, que era la federación de la burguesía de la época, los dueños de las grandes empresas, el empresariado venezolano, la Iglesia Católica y con esto la bendición del Departamento de Estado. Eso es lo que se llama una democracia representativa que alcanzó su manifestación más clara en una constitución de 1961. Lo cierto, para hacer el relato corto, es que eso entró en crisis por una conjunción de factores, la corrupción generalizada, la negación de la participación popular, el silenciamiento de los partidos de raigambre popular revolucionario, etcétera. Y en el seno de las Fuerzas Armadas incubó un movimiento inspirado en la doctrina bolivariana que nació en el marco del bicentenario del natalicio del Libertador, llamado EBR, Ejército Bolivariano Revolucionario, y la cabeza más visible de ese movimiento, que arrancó en 1982-83, fue el comandante Hugo Chávez Frías, que 9 años después, como ustedes saben, se revela y trata de deponer el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el gobierno corrupto de Carlos Andrés Pérez, que ya había masacrado al pueblo 3 años atrás, en 1989. Pero si bien el movimiento gozó de gran simpatía por mucho, políticamente triunfó, pero militarmente fracasó. Chávez va a prisión, es liberado a los 2 años y comienza pues Chávez a recorrer la geografía nacional hasta que se corona como presidente de la República el 6 de diciembre de 1998. Lo interesante es que Chávez, como ustedes suelen decir, una palabra que aquí es muy reiterativa, un parteaguas de la historia reciente del país. Es un punto de inflexión, es un hombre que vino con una promesa que materializó la necesidad de refundar la República mediante un instrumento que es la Asamblea Nacional Constituyente, refundar los poderes públicos, replantear un nuevo pacto que no era el pacto de las élites, el pacto de punto fijo que nació en el año 58, sino un pacto que él no tardó en llamar bolivariano. Un pacto que retomara las banderas del bolivarianismo, la democracia protagónica, participativa y demás. Entonces, ese lapso del gobierno de Chávez se adelantaron muchas ganancias, muchas ganancias. Empezando que Chávez estuvo en el poder
entre ese 2 de febrero de 1999, que agarra la primera magistratura, hasta ese 5 de marzo del 2003. Estamos hablando de casi 3 lustros, casi 15 años, donde Chávez en todo momento se fue midiendo, fue refundando los poderes, pero siempre partiendo, digámoslo así, de la participación popular. Por eso es que en el proceso de esos 15 años, esos 14 años aproximadamente, en Venezuela hubo más de 20 elecciones en 15 años. Jamás en la historia republicana de Venezuela, y nos atreveríamos a decir en otros países, jamás hubo tanto escrutinio para garantizar que todas las medidas, todas las grandes políticas que se tomaran, tuviera el aval de las grandes mayorías, ¿no? Entonces, con Chávez nosotros nos replanteamos toda una identidad política que podemos comenzar diciendo que es chavista, una identidad política que traspasó el umbral de la geografía venezolana y que sirvió de contagio positivo para que otros países hermanos, para que otros modelos políticos hermanos, de alguna manera u otra, emularan, adaptaran o se nutrieran de esta visión, una visión soberanista, principio de la defensa, de la soberanía nacional, una visión integracionista, la idea de que la patria es América como lo soñó Bolívar, ¿verdad? Y por eso todo su empeño geopolítico, diplomático, de construir grandes plataformas como el ALBA, UNASUR, etcétera. Por supuesto, la concepción pluricultural que se esboza en la Constitución, en el preámbulo de la misma, donde empezamos a reconocernos diversos, complejos, donde hay elementos indígenas, donde hay elementos afrodescendientes, criollos, etcétera. Por supuesto, el reconocimiento de la religiosidad popular, hoy que estamos conmemorando la resurrección de Jesús, en el sentido de que no solamente es la religión católica la única religión, sino que hay otras expresiones de fe y de misterio que debemos nosotros respetar. Y ante este complejo de elementos que Chávez nos dejó, por supuesto el carácter antiimperialista, que es uno de los hechos más caros, decimos nosotros, que nunca se le perdonó al presidente Chávez cuando se declaró antiimperialista. Un Estado que se declara antiimperialista, no un partido, no un grupo, no un sector, sino el Estado mismo, y mantiene de una manera gallarda ante el foro internacional una presencia dura en contra de las prácticas imperialistas hegemonizadas fundamentalmente por los Estados Unidos. Entonces, con Chávez, si me apuran un poquito, yo siento que hubo un rearme categorial importante en Venezuela y en nuestra América. La prédica de los años 80 de los posmodernos, que tiene un correlato político, que es el neoliberalismo, empezó a hablar de la muerte del Estado, menos Estado y más mercado, empezó a hablar de la muerte de las teorías, el desencanto por el marxismo, por la lucha armada, el desencanto por la posibilidad de la ideología, y empezaron a hablar de defunción, la muerte del sujeto, la muerte del relato, la muerte de la historia, la muerte de todo el mundo. Hay una, hay una expresión que dice, Nietzsche dijo que Dios ha muerto y yo últimamente no me siento muy bien de salud, ¿no? Entonces, era un lenguaje necrológico, todo estaba clausurado y sobre todo la esperanza. Aquí en México hubo una expresión de eso en un libro que se llama La Utopía Desarmada, de Castañeda, ¿no? Pero ya venía un libro que era la condición posmoderna de Lyotard, que estaba hablando del posmodernismo. Y el culmen de ese proceso ideológico de reacomodo de la derecha triunfalista, que ya estaba viendo la caída de la Unión Soviética, fue el libro de Fukuyama, ¿verdad? El fin de la historia y el último hombre. Ante ese desarme categorial, ante ese desencanto generalizado, donde muchos defensores de la revolución y que jugaron un papel estratégico y determinante en las luchas armadas y en el socialismo y el comunismo de los años 60 y 70, juraron, negaron y muchos saltaron la talanquera, muchos se hicieron después artífices
y ahora nuevos pontífices del neoliberalismo salvaje, ¿no? Cuando todo el mundo estaba en ese desencanto en Venezuela, unos militares liderados por Chávez estaban retomando una bandera que muchos consideraban propia del siglo XIX, anacrónica, el bolivarianismo, las ideas de Zamora, las ideas del maestro Simón Rodríguez, etcétera. Entonces, Chávez logró reencantarnos a tirios y a troyanos, no solamente a los venezolanos, sino al mundo entero, porque nos dijo la esperanza todavía es posible, la esperanza no ha claudicado. Por supuesto, son nuevos desafíos y son nuevas estrategias para enfrentarnos a un escenario distinto. Entonces, con Chávez, en esos 14 años, esos 15 años, logramos reducir la pobreza, logramos mayor participación ciudadana, logramos minimizar la desigualdad social, aumentamos la inversión social, acabamos con el analfabetismo en Venezuela, superando las pruebas del milenio, la agenda del milenio, profundizamos la democratización de la salud, del empleo, e inclusive los organismos internacionales comenzaron a hablar de que en Venezuela había un récord, porque el índice de desarrollo humano, bueno, era extraordinario. Por supuesto, como ustedes deben de saberlo, todo proceso de refundación de la República, que es complejo, donde el pueblo debe participar, etcétera, nunca va a contar con el favor y con la aprobación de las oligarquías y del imperio. Entonces, Chávez logró en este replanteamiento de la fundación de la República de Venezuela, concretó una constitución, la constitución de 1999, la única constitución que ha sido consensuada. La del 61, los eruditos se encerraron en un edificio, hicieron el articulado y lo sacaron a la calle. La del 99 recogió todas las expresiones, todos los intereses. Yo recuerdo esa constitución, camiones y camiones por las calles, la gente metiendo buzones, metiendo información, metiendo cartas, debates de Asamblea Popular, debates en los medios de comunicación, en las escuelas, en los liceos, para hacer una constitución ajustada, ¿verdad?, a la realidad que exigía Venezuela arrancando el segundo milenio y el siglo XXI, relacionados con la igualdad, relacionados con los derechos, relacionados con la justicia social, este, y empieza entonces un conjunto de reivindicaciones que se expresan en la Carta Magna de los adultos mayores, de los indígenas, de las mujeres, y Chávez tuvo la habilidad, porque venía del seno de las Fuerzas Armadas, porque había sido alumno y después profesor de la Academia Militar de Venezuela, de la Casa de los Sueños Azules, de concretar la unión cívico-militar para garantizar, para blindar que todas estas reivindicaciones pudieran protegerse ante los abusos, como ya sabemos nosotros, ante las temerarias acciones del imperio y de la burguesía y de las oligarquías. En tal sentido, esta constitución fue de avanzada, es de avanzada. De los tres poderes tradicionales, legislativo, ejecutivo y judicial, se plantean dos poderes más, el poder electoral y el poder judicial. Y obviamente estos cambios van a tener la desaprobación de los Estados Unidos, la desaprobación de los grandes poderosos de siempre. Y aquí entonces, desde la llegada del comandante Chávez, comienzan pues a gestarse un conjunto de fuerzas retrógradas que van a llevar adelante el golpe de Estado, como ocurrió en el 2002, un golpe mediático que depuso el presidente el 11 de abril del 2002. Ahorita lo acabamos de conmemorar y nosotros decimos que todo 11 tiene su 13 porque el 13 de abril regresa el presidente con el acompañado de su pueblo y de las Fuerzas Armadas a Miraflores, al Palacio de Miraflores. Siguen las conspiraciones, siguen los intentos de asesinato, siguen las acciones de los paramilitares, etcétera, comienza un proceso de satanización política y en este contexto, ¿verdad?, de muchos avances y demás, el presidente desaparece de escena, ya dijimos, el 5 de marzo del 2013. Como ustedes pueden inferir, después de tantos avances,
siendo Chávez el líder indiscutible de estos procesos de cambio, siendo él el abanderado de estas grandes e importantes transformaciones, no solamente para Venezuela, sino para toda nuestra América, y bajo una visión geopolítica de paz bolivariana, de integración nuestra americana, pues entonces todas las agencias imperiales, todos los mecanismos imperiales, todas las formas se van a afinar para acabar definitivamente con la revolución bolivariana. Para acabar con la revolución bolivariana, como mal ejemplo, para hacerse con los recursos de Venezuela, para acabar con la soberanía nacional, y ya nosotros estamos a un momento en el cual nosotros ya creemos que ya no se trata nada más del petróleo venezolano y de la soberanía venezolana, sino se trata de la venezolanidad. Ya lo que se ha planteado contra Venezuela no es el exterminio del gobierno de Venezuela, sino es acabar con Venezuela. Y por eso los sectores más vulnerables son presa fácil de la mediática, de las redes, de la guerra cognitiva, y por eso en parte se explica todo este tema de las migraciones y demás. ¿Cuáles fueron rápidamente los dos mecanismos más claros, más fuertes que utilizaron después de la muerte de Chávez, que profundizaron mayormente estos agentes imperiales en connivencia con los entreguistas de adentro? Bueno, la tesis del Estado fallido. A nivel internacional, vender la idea de que Venezuela está imposibilitada de resolver los urgentes problemas nacionales. La administración interna mala, una economía pésima, no hay servicios básicos, y entonces comienzan a decir que el Estado de Venezuela es un Estado fallido porque no alcanza satisfacer las demandas sociales básicas. Pero a eso entonces comienzan una idea de que en Venezuela manda la criminalidad, manda el terrorismo, que está vinculado con el narcotráfico, que hay una corrupción general, que hay una ineficacia policial y judicial, que el pueblo de Venezuela vive una pobreza extrema, que hay desempleo, que hay entonces forzar migraciones, ¿verdad? De desplazados, de refugiados, bajo la idea de que Venezuela ha perdido el control total de su territorio y después decir que en el fondo ha perdido su legitimidad. Y nos comparan con Somalia, nos comparan con Yemen, nos comparan con el Congo, y entramos en una cosa que inventaron los estadounidenses que se llama índice de estados fallidos, ¿no? Por supuesto, esto hacia adentro lo conjugan con una tesis hacia afuera, que es el estado forajido. Es decir, hacernos vender hacia afuera que nosotros somos un régimen autoritario, que se violan los derechos humanos, que vamos en contra de los convenios internacionales, que somos una amenaza no solamente para la región, sino para la paz mundial. Y entonces allí entra señores como el innombrable Almagro en la OEA, siempre forzando a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para que implemente, digámoslo así, la Carta Democrática, etcétera. Todo esto con la idea de un cambio de sistema, un cambio de régimen, acusando a Venezuela de incumplir, pues, en el marco internacional todas las expectativas de las zonas de paz, ¿no? Entonces, este gran cuadro de las fuerzas endógenas, el Estado fallido, y las fuerzas exógenas, el Estado forajido, se van a combinar con una geopolítica de la guerra, donde, sobre todo después del 2013-14, van a implementar lo que se llama las operaciones tenaz. Venezuela limita con Colombia, con la Colombia de Uribe, con la Colombia del paramilitarismo más extremo, por un lado, pero también limita con Guyana Esequiba, con la República Cooperativa de Guyana, que bajo el tutelaje de la ExxonMobil y del Departamento de Estado genera provocaciones, incurriendo
en la violación del Acuerdo de Ginebra de 1966, de considerar una zona en reclamación que no puede ser explotada unilateralmente por las partes porque violenta el derecho internacional. Pero como si fuera poco, también limitamos en un momento determinado con el Brasil de Bolsonaro. Entonces, Venezuela, por todos lados, estaba presionada o está presionada, sobre todo después del año 13 y 14, y entonces comienzan, digámoslo así, a acelerarse toda esta agenda. Recordemos siempre que Venezuela es, sin lugar a duda, la mayor reserva de petróleo del mundo. Los especialistas, los técnicos hablan de más de 300.000 millones de barriles, por un lado. Y además hay una discusión porque Venezuela puede pasar a ser la segunda reserva más grande de oro del mundo. De tal manera que Venezuela, y sobre todo esta zona en reclamación, tiene carbón, tiene hierro, tiene bauxita, tiene diamante, tiene plomo, tiene gas natural, tiene coltrán. Hay una gran biodiversidad geoestratégica y una ubicación interesantísima para los intereses de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, Venezuela está, digámoslo así, bloqueada con más de 1.000 medidas unilaterales coercitivas, enmarcada dentro de una dictadura mediática mundial y mm, asediada porque nos han robado el petróleo, nos han robado Cisgo, el Banco de Inglaterra, el Citibank, el Novobank, ha despojado a Venezuela de mucho dinero y en estos años, aproximadamente al 2015 al 2022, Venezuela ha dejado de percibir más de 232.000 millones de dólares. Es en este marco entonces que muere el presidente Chávez en el marco de una gran agencia internacional de factores, liderizado por la USAID, ahorita objetada por el presidente Trump, etcétera, para acabar con la revolución bolivariana. De tal manera que este libro, La amenaza inusual, arranca con aquellas palabras lapidarias de Chávez el 8 de diciembre del año 12, cuando dice: mi opinión firme, plena, irrevocable, absoluta, es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República, ¿verdad? Y cierra en octubre del año pasado, en diciembre del año pasado, con las elecciones donde en julio gana el presidente Nicolás Maduro y en diciembre hay intento de derrocar a Nicolás Maduro, pese a que se ha avanzado demasiado. Entonces, aquí nos vamos a encontrar el año 13, cuando Nicolás Maduro llega a la presidencia, el 14 de abril de ese año, ¿verdad? Después de 10 días de campaña histórica con el pueblo patriótico, vamos a conseguir las fuerzas retrógradas que van a gritar fraude y van a tratar de acabar con la revolución bolivariana, pero que ya están llamando al lobby internacional para que bloqueen a Venezuela, como lo hizo el señor Ramón Guillermo Aveledo, que solicitó ante el Departamento de Estado el derrocamiento de la revolución bolivariana. Y estoy hablando del presidente de la MU, o sea, la oposición venezolana. El año 14 yo lo llamo el color de la salida. Es el momento, uno de los momentos más terribles donde se impone la agenda de la salida, entendido por la filosofía de Jean Sharp, ¿no? De la experiencia serbia, de la primavera árabe, del Medio Oriente, del golpe de Estado en Ucrania, ¿no? La misma estrategia de supuestos gestos espontáneo de lucha ciudadana para acabar con la revolución bolivariana y allí comienza pues este, toda una estrategia de utilizar símbolos, de utilizar jóvenes con la finalidad de acabar con la revolución bolivariana. Ahí lo van a encontrar claramente. Vamos a encontrar ahí que es el momento en que la señora María Corina Machado eh, trata de intervenir en la OEA a nombre del embajador de Panamá, de Arturo Vallarino. Y Vallarino cedía la silla del país a María Corina Machado, estoy hablando del 21 de marzo del 2014, y al final ella no pudo intervenir y ella se autodespojó de su investidura de diputado, ¿no?
en ese momento. Pero también vamos a encontrar el año 15 que yo lo llamo la amenaza inusual, como el libro todo, porque es donde se pone a prueba lo que diría Eduardo Galeano con Patas Arriba, ¿no? La escuela del mundo al revés, el mundo al revés de Eduardo Galeano. Es el momento en que hay una avanzada muy dura de la derecha. Hacia afuera, la implementación, la aplicación del decreto de Obama declarando a Venezuela como una amenaza inusual. Y hacia adentro, por primera vez, la derecha se hizo con la Asamblea Nacional. Ese es el año 15, diciembre del año 15, la Asamblea Nacional quedó en manos de la derecha y ya en el año 16 comienza toda esa agenda desde la Asamblea de tumbar el gobierno de Nicolás Maduro. Si nosotros queremos comprender qué ocurrió en Venezuela en el 2016, bástese leer el trabajo del Comando Sur, Operación Venezuela Freedom 2, Curti, para uno entender que toda la campaña electoral y el comportamiento político de la oposición, todo ese recetario estaba esbozado eh, en esa agenda que le impuso Washington. El año 17 yo lo llamo la garantía de la paz. Sigue el país bloqueado, la inflación aumenta, la producción petrolera baja. Venezuela trata de aplicarle un default, ¿verdad? Acusarla de mala paga, etcétera, pero ante la mortandad que vivía ya Venezuela por una guerra irregular, porque los agentes de la o extrema derecha estaban cometiendo crímenes de odio, se da entonces el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? El 1 de mayo del 2017 para restaurar la paz en Venezuela y después se dan otras elecciones y se para la violencia física en Venezuela. Después viene el 18 y el 19, yo lo llamo la consagración del líder. Aquí ocurre un hecho insólito, literatura fantástica. Resulta que el 23 de enero del 2019, un señor llamado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, ¿verdad? Desconoce la figura de Nicolás Maduro y se autoproclama presidente encargado de Venezuela. Y sin pedir acta, el presidente Donald Trump inmediatamente lo reconoce y dice que es un mandatario legítimo. Lamentablemente, ahí comenzó más el desangramiento de Venezuela. Cisgo, que es la final de petróleo de PDVSA en Estados Unidos, la perdimos, inventaron unos embajadores paralelos, etcétera. Pero ya a partir del año 2021 comienza el resurgir de Venezuela, ¿verdad? Y en el año 23 nosotros decimos que la soberanía se respeta y no quiero agotarlo con tantas cosas. Entonces, este libro es una invitación cordial en clave divulgativa, en clave pedagógica, para fijar algunos de esos hechos que han asediado a Venezuela. Pero Venezuela, como ustedes saben, pese a toda esta agenda genocida y diabólica, eh, hoy se pone más en evidencia que a Venezuela le asiste la realidad. Al ver los últimos hechos, lo que estamos asistiendo todos, ya China, ya Rusia, inclusive México, ya nos empezamos a dar cuenta eh, que Venezuela no es la única amenaza inusual, que para el mandamás del norte, para su visión providencialista, para su soberbia, para su actitud prepotente, todo aquel que no se pliegue a su agenda imperial, pues es un potencialmente enemigo. Ahorita la guerra es arancelaria, pero nosotros sabemos que eso no pasarán, porque tarde o temprano los pueblos, otra vez los pueblos y los estados progresistas van a cerrar fila y van a detener contundentemente, si no desde adentro de los Estados Unidos mismos, este, esta prepotencia imperial que está haciendo estragos en el mundo. Cierro entonces nuevamente agradeciendo su participación, diciéndoles entonces que nosotros sabemos por la gente de Solidaridad,
este, por la gente de la Escuela de Cuadro del Partido Popular Socialista de México, y países hermanos, que Venezuela no está sola y que con el concurso de todos nosotros venceremos, siempre partiendo de lo que nos dijo Vicente Lombardo Toledano, ¿no? Que el patrioterismo que necesitamos no es el de los valientes, sino de los que saben. Ojalá que la valentía y la sabiduría se combinen para la posibilidad de un horizonte más democrático, más popular y sobre todo más revolucionario. Muchas gracias por su atención. Al contrario, pues muchas gracias. Como les habíamos comentado, siempre es muy enriquecedora, ¿verdad? Escuchar al maestro Alexander Torres Iriarte. Y como comentaba, el libro son 12 capítulos muy bien planeados, donde ya él esbozó mucho del contenido, pero si bien me gustaría comentar, ¿verdad? Ese gran gigante que se atrevió a combatir al imperio, creando el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, donde planificaba una unidad y cooperación para poderse de alguna manera deslindar de ese imperio, pues claro que significaba una amenaza. Ese gran, pues, creador también de la UNASUR, impulsador de la CELAC, bueno, afortunadamente hasta hoy vive la CELAC, pero yo quedé muy impactada cuando escucho en un discurso a la compañera Tania Díaz, que es una gran amiga de nosotros, ¿verdad? La diputada Tania Díaz, ella fue también compañera periodista y que acompañó a Chávez en muchos viajes, siempre es enriquecedor por las anécdotas que te dice, pero cuando ella habla en un discurso que gracias a Chávez les devolvió eso, la venezonalidad. Y era un concepto a mí que me hacía ruido, ¿no? Pero cuando ya los escucho hablar, es eso, ese reconocimiento de que ellos son los que pueden dirigir su pueblo, esa venezolanidad que les hace reconocer su herencia afrocaribeña, su legado, esa herencia guayú, esa herencia y sobre todo esa presencia de Bolívar, ¿no? Eso, yo entendí ese concepto que también es propio, adquirir y fortalecer esa venezolanidad, que viene también aquí, y como ya lo dijo el compañero, nuestro amigo poeta, ¿verdad? En cada capítulo de los 12 vienen esbozadas las preguntas generadoras, que si bien lo leíste algunos momentos con paciencia y otros con pasión, ¿verdad? Pues se contestan las preguntas. De verdad que es una excelente herramienta y que bueno, nuestra cruzada ahorita es que estamos haciendo varias presentaciones, hemos ido a algunos municipios, por supuesto, pues esto es una iniciativa de la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, de la cual nosotros como partido somos integrante de ella, y bueno, acompañado siempre de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, a quien agradecemos, también a la actual embajadora Estela Lugo de Montilla, que es tremendo cuadro bolivariano, ¿verdad? Y que, pues, afortunadamente con esto nos da una herramienta y como dicen, ¿no? Hoy defender a Venezuela es también defender a América Latina, pero ya nos damos cuenta que también es defender a México ante estos embates arancelarios, a esta injerencia que quiere cada vez el imperio, pero que, bueno, afortunadamente tenemos una gran presidenta que lucha por la soberanía, ¿verdad? Y que nos está llevando adelante, afortunadamente, pese al discurso derechista de los entreguistas, que como allá en Venezuela está la MUD, que de Mesa de Unidad Democrática no tiene nada de democrática, porque esa famosa MUD, bueno, es de la que alberga a esos apátridas que han pedido las sanciones, la intervención para su pueblo. En cualquier otro país, un diputado en desacato o algún individuo que va a un país a pedir la intervención para su propio país, eso es traición y se aplica la Constitución. Bueno, en esa
dictadura extraordinaria de Venezuela, pues andan abiertamente en esa dictadura extraordinaria donde hoy en día compiten 36 partidos, de los cuales 24 son de oposición, solo 12 forman el Gran Polo Patriótico, en esa dictadura extraordinaria, ¿verdad? Que así es como lo nombran, pues hay todo ese ejercicio de democracia, de apertura, donde uno puede andar, donde hasta ahorita, pues no está encarcelado ninguno de esos traidores a la patria que siguen yendo pues con el señor de la OEA, que siguen yendo al imperio para pedir intervención militar a su país. Háganme el favor, de ese tamaño está. Y por eso, desenmascara, ¿verdad? Este libro, ese, con todas esas herramientas, ¿verdad? Como Venezuela, pues, no es esa dictadura extraordinaria como la menciona, ¿no? Un país que está abierto al comercio, un país que tiene tantas riquezas y que poco a poco, si no fuera sido por sus aliados como Irán, China, Rusia, pues imagínense, no habría pasado una pandemia como la pasó, y cabe decir que es uno de los países que tuvo menos incidencias en la pandemia, pese a que no tenía ni siquiera repuestos para los ventiladores. Entonces, bueno, ya saben que soy una apasionada de esto, pero vamos a dar ahora paso a los compañeros que quieran hacer alguna pregunta, parece por bloques de 2 o 3, para que nuestro compañero poeta Alexander Torres Iriarte pues las pueda responder. Si se quieren dando la mano y bueno, pues alguien quiera comentar, participar o hacer alguna pregunta, bueno, pues por favor, Sí. el chat o de viva voz, por favor, para que podamos puedan participar. ¿Quién dice yo, compañeros? Compañera Sofía. Adelante, Marta, por favor. Muchas gracias, compañera Sofía. Muy buenos días a todos. Maestro expositor, yo quisiera preguntarle, me llama mucho la atención entre tantísimas cosas innovadoras y que atraen mucho de la revolución bolivariana, por supuesto, este tema del cual yo no he encontrado mucha información de tipo, dijéramos, académico, esta gran reforma de que el Poder Público Nacional de Venezuela se ejerza a través de 5 poderes del Estado, ¿no? Nosotros, pues, la clásica división que conocemos en el mundo de las repúblicas es pues el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero estos otros 2 poderes de nuevos, estos que forman los 5, que son los añadidos, el poder ciudadano y el poder electoral. Me gustaría mucho que usted, de la manera más sencilla o breve que guste hacerlo, ¿cómo funcionan? ¿Cómo se conforman? ¿Cómo nacen o se establecen estos nuevos 2 poderes, el ciudadano y el electoral? ¿Y cómo funcionan? ¿Cómo lo ha asumido la ciudadanía, el pueblo bolivariano? ¿Cómo ha aprendido a vivir con esta nueva reestructuración o esta estructuración nueva del Estado venezolano? La experiencia que tienen en estos pocos años, dijéramos, porque para una reforma de este calado, pues sí son pocos años. Entiendo yo que es a partir de la última, de la Constitución, ¿verdad? Del 99, de 1999, o sáqueme usted el error si no es así. Yo le pido de favor que nos dé algunos datos sobre este tema. Muchas gracias de antemano. Gracias. Gracias, Marta. A ver si alguien más quiere intervenir. Quiero agradecer los saludos del compañero Alfonso Cortés de parte de Álvaro Jesús y Álvaro Jesús y Alfonso, Luis Flores también. Y Carmen Huerta pregunta que dónde puede conseguir el libro. Si no, me hace llegar un mensajito, lo podemos entregar en
los jueves en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, cada 15 días nos pueden visitar y ahí les podemos entregar el libro. ¿Alguien más antes de que el compañero Alexander quiere un otro comentario o otra pregunta para que las pueda responder así en bloque de 2? ¿Quién dice yo, compañeros? Yo, Adelante, Magdalena. sí, muy buenos días, compañeras, compañeros, compañero Alexander. Mucho gusto de escuchar esta conferencia sobre este libro que creo que debemos leer todos, puesto que hay tantas cosas que se dicen de Venezuela, pero la verdad realmente solamente a través de la compañera Irma Sofía, de la Escuela de Cuadros, que se analiza la situación de América Latina, de Venezuela, y creo que nos da mucha luz en cuanto a esta parte histórica de Venezuela. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Creo que pues Venezuela es un ejemplo de lucha y de resistencia del mundo y de América Latina, y pese a todas las agresiones y a todas las mentiras que se dicen constantemente, pues cuando uno conoce la realidad de Venezuela, pues realmente es admirable su pueblo y su gobierno. Yo, dentro de las cuestiones que más me han llamado la atención, es este impulso a la organización del pueblo a través de las comunas. La comuna como un ente fundamental de construcción del socialismo, ¿no? Hasta el mismo nombre de llamarse comuna, de no llamarse pues de otra manera, ¿no? Creo que es muy, porque sin organización del pueblo, pues simplemente las cosas pueden resultar en un momento, pero en otro, pues hay muchas derrotas. Pero cuando el pueblo está verdaderamente organizado, como es en Venezuela a través de la comuna, yo sí quisiera, complementando lo que dice nuestra querida compañera Marta Elvia, ese poder del pueblo, ¿no? El poder del pueblo es fundamental, y destruir las estructuras burguesas solamente de poder ejecutivo, legislativo y judicial, cuando muchas veces el legislativo no representa al pueblo, sino realmente representa nuevamente a los poderes económicos y tradicionales políticos de corrupción. Y entonces surge estos dos poderes, el poder electoral y el poder popular, y yo lo trato de asociar, pero creo que necesitaríamos como más claridad de este poder popular y de esta construcción en cada barrio, en cada zona rural, de estas comunas, que me parece como el andamiaje más importante de la revolución bolivariana. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Magdalena. Bueno, compañero Alexander, si le quiere dar respuesta a Marta Elvia desde Baja California y a Magdalena desde Guanajuato, adelante, por favor. Bueno, gracias por la pregunta. Gracias. Ajá. Alexander, quiero participar aquí. Con el permiso de los compañeros mexicanos, quiero presentarle al Claro que profesor sí. José Luis Por Martínez. supuesto. José Luis, la primera edición de este libro, La amenaza inusual, la hizo una institución en Venezuela llamado Intersaber, un conjunto de compañeros, ¿verdad? Revolucionarios, que también a lo interno de Venezuela están generando un debate. Entonces, José Luis es un amigo y es parte y responsable en Venezuela de este libro. Vamos, con el permiso de ustedes, José Luis está en Venezuela. José Luis. Adelante, José Luis, bienvenido. Bueno, primeramente a saludarlos a todos, realmente el Comité de Solidaridad, a esta iniciativa del Grupo de Escuela de Cuadros, y agradecer al camarada Alexander por la invitación precisamente a este foro, pues.
Ahora me encuentro fuera de la casa, pero sin embargo, bueno, aquí estoy precisamente porque quería participar y saludar esta iniciativa. Y este libro realmente a nosotros nos trajo bastante alegría porque de una u otra forma era un texto que nos pedían, pues sobre todo gente que viene del extranjero y que no conocen la realidad venezolana. Yo creo que es un tremendo esfuerzo que hace el compañero Alexander en 12 capítulos de una manera potable, sencilla, amigable, llevar y poner en contexto de lo que es la realidad de los últimos años de la Revolución Bolivariana venezolana. De allí el gran aporte que eso significa, no solamente para la historia nacional, sino para la historia mundial. Sobre un país que ha sido acosado, asediado por las grandes hegemonías del mundo y sin embargo al día de hoy se encuentra al pie de lucha con dignidad y con hidalguía, habiendo derrotado todos esos ataques que se les han tratado de imponer desde los grandes centros de poder. En esos 12 capítulos el profesor Alexander explica de manera detallada cómo se derrotó, no solamente se enfrentó, sino también se derrotó al golpe económico, al golpe eléctrico, al golpe fronterizo, al golpe mediático y al día de hoy, quizás hablando en términos positivos de lo que ha sido este enfrentamiento, es la realidad en la cual se encuentra Venezuela en estos momentos. Al día de hoy tenemos un país estable desde el punto de vista económico, un país que desde el punto de vista del manejo de sus servicios públicos ha mejorado notablemente. Desde el punto de vista de la producción petrolera se ha estabilizado, estamos casi llegando al 1.000.000 de barriles de petróleo diario y todos los servicios vinculados al tema de la educación, del transporte, de la viabilidad se han venido estabilizando. Y eso no tiene otro protagonista más que el presidente Nicolás Maduro Moro. De allí la importancia precisamente de este libro, donde el profesor Alexander Torres no solamente esboza el problema, sino cómo se enfrentó. Y de allí la importancia de este libro que sirva de bitácora, de vía, de forma, de cómo precisamente otro mundo, otra forma de vida es posible y cómo sí se puede derrotar al imperio. Derrotarlo a través de la vinculación del poder popular, de la gente y de las comunidades organizadas. Y bueno, y al día de hoy, precisamente con mucho orgullo, con mucha hidalguía lo digo, nos encontramos al pie de lucha, con dignidad y enfrentando cada día otro ataque porque el enemigo jamás ni nunca descansa. Y si nunca descansa, aquí estamos nosotros a través de la égida y la conducción de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, quien es el que lleva la voz cantante y guiadora de cómo nosotros hemos venido enfrentando todos estos ataques durante estos últimos años. De allí que no me queda más que recomendar esta lectura para todo aquel que realmente quiera conocer la realidad de Venezuela el día de hoy, y así se lo hacemos dar y se los regalamos y se los entregamos y los enviamos a las diferentes embajadas, a los diferentes colectivos, a las diferentes brigadas que vienen cada día a nuestro país a conocer la verdadera realidad de un país que precisamente ha sido satanizado, un país que ha sido atacado por las grandes hegemonías del mundo y se ha dado el tupé de precisamente de mirar de pie y con hidalguía a todo el mundo entero y demostrar que sí se puede y que sí podemos soñar un mundo posible, un mundo bonito, un mundo donde precisamente no existe la explotación del hombre por el hombre y que vivamos todos en paz. Bueno, un saludo, camaradas, y un abrazo para todos y que sientan que aquí en Venezuela estamos con los brazos abiertos para recibirlos cuando realmente ustedes quieran. Y bueno, y el intercambio siempre permanente. Y de Intersaber Centro de Pensamiento estamos precisamente al día, cada día más, luchando por la amistad, por la solidaridad de los pueblos y transversalizando los 4 principales, diría yo, ejes que giran en torno a nuestra organización, que es la formación, la investigación y la publicación de libros como el del profesor Alexander, que se está presentando el día de hoy. Un abrazo.
para todos. Muchísimas gracias, maestro José Luis. Y miren, efectivamente aquí dice Intersaberes y fueron los primeros que publicaron el libro, y ahora en esta edición que nos apoyó un partido amigo, el Partido del Trabajo, la verdad tenemos ejemplares para obsequiar en las diferentes presentaciones, que con esta sería la presentación vamos en la 8ª presentación, porque hemos recorrido algunos estados, algunos municipios, y bueno, vamos a seguir. Muchísimas gracias, compañero José Luis, pues aquí estamos trabajando, ¿verdad? Que de la mejor manera con la defensa. La Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, el objetivo es ese, fortalecer los lazos de solidaridad, pero hacer la constante defensa del proceso bolivariano. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues a través de la formación. Aquí en nuestra escuela de cuadros, Vicente Lombardo Toledano, totalmente latinoamericanista, bueno, el día de hoy pues es un honor contar con esta herramienta, y también a lo largo de las sesiones cada 8 días, bueno, hay elementos que nos ayudan en esta lucha antiimperialista y fascista, ¿verdad? En esta lucha antifascista. Compañero poeta, antes de, si quiere comentar, antes y después damos la palabra a otros compañeros que quieran participar también. Adelante, Alexander. Sí, bueno, gracias a la Escuela de Cuadro por esta invitación. Un gran abrazo a José Luis, gracias por sus palabras de aliento, un gran compañero combatiente. En el caso específico de lo que tú decías, Irma, es verdad, hay una cosa que se pierde de vista. Cuando el presidente Chávez, es histórico, diciembre del año 12, le levanta la mano a Nicolás Maduro, mucha gente no entendía por qué, estando franqueado, por ejemplo, por el compañero de grandes atributos y de méritos comprobados, como es, por ejemplo, Diosdado Cabello, no se decantara por él, ¿no? Eso ha sido objeto de discusión y debate. Pero una cosa que no hay que perder de vista es que Nicolás Maduro había sido vicepresidente de la República recientemente, desde octubre de ese año 12, pero había estado más de 5 años como canciller de la República. Es decir, un hombre que conocía la geopolítica de la hora, los escenarios de la hora, esa ola de países que pasaron a cierta historiografía y que es denominada por ciertos científicos sociales como el progresismo, la primera ola progresista del siglo XXI. Y él, en esa arquitectura internacional, en esa diplomacia de los pueblos bolivarianos, Nicolás Maduro es corresponsable de la creación, por ejemplo, del ALBA en el 2004, pero también de la CELAC en el 2010. Y miren ustedes, ahorita que estamos en el marco del bicentenario de la conmemoración del Congreso Anfitriónico de Panamá, 1826, que tuvo su primera edición, como ustedes saben, en Panamá, y la segunda aquí en Ciudad de México, en Tacubaya, cuando no era Ciudad de México, Tacubaya, sino las zonas aledañas, las zonas circunvecinas, etcétera, pues fue la CELAC el intento más serio de unión nuestra americana después del Congreso Anfitriónico de Panamá. De tal manera que eso hay que recordarlo, ¿no? A propósito de lo que tú dices del ALBA, de la UNASUR, también de Petrocaribe, etcétera, ¿no? Con respecto a la pregunta de envergadura que nos hace Marta, yo le recomendaría en primera instancia, eso está en línea, consultar la Constitución Nacional nuestra, ¿no? La Constitución Nacional de nosotros, sancionada exactamente en 1999, y como bien dice Marta, sí, ahí es que se incluye los dos poderes, además de los poderes tradicionales. En esa Constitución de 1999 va a haber un apartado sobre el poder electoral y un apartado sobre el poder ciudadano, un apartado o capítulos en cada caso, ¿no? Es una Constitución muy enjundiosa, es una Constitución que tiene un cuerpo legislativo, un cuerpo de leyes muy rico, con un preámbulo muy hermoso hecho por el poeta, ¿verdad? Un gran poeta nuestro, oriental, que habla del carácter pluriétnico, multicultural, nuestro, ¿no? Pero además de eso, tiene como todo su título, y cierra con disposiciones generales, etcétera.
Es una constitución tan de avanzada que comprende la figura de, de que si el pueblo quiere o no quiere que siga el mandatario en la primera magistratura, el pueblo tiene la potestad de hacerlo. La figura del referendo revocatorio y ratificatorio, a veces termina siendo ratificatorio o revocatorio. Si es negativo, es revocatorio. Y esta figura es interesante porque se puede accionar en la mitad del mandato, lo que quiere decir que eso tumba la idea de que un presidente que ha sido reelecto se va a eternizar en el poder. Él va a estar hasta que el pueblo quiera que así esté y la Constitución da la posibilidad de cambio o no del primer mandatario. Con respecto a lo que tú dices, sí, en el seno de la sociedad venezolana, el país político y toda esta discusión en el año 99 planteó la necesidad de ajustar la constitución a la realidad nacional. La manera tradicional, desde Aristóteles pasando hasta Montesquieu, es la visión tripartita del poder, legislativo, ejecutivo y judicial. Ejecutivo, el presidente de la República, quien ejecuta; el legislativo, quien sanciona las leyes, ¿no? La asamblea; y el judicial, los tribunales que velan por el cumplimiento de esto. Pero como la constitución es bolivariana, y cuando uno lee con detenimiento el pensamiento bolivariano, Bolívar exactamente en el año 25 comienza a hablar de la necesidad de un poder electoral. Creo que es la Constitución de Bolivia donde él plantea la necesidad de un poder electoral. Y también recordemos que en 1819, en el discurso ante el Congreso de Angostura, él habla de una cuarta potestad, que es el poder moral. El poder moral, moral y luces son nuestras primeras necesidades, moral y luces son los polos de la nación, decía el Libertador, era un poder que velara cumplimiento irrestricto de los demás poderes. Entonces, como es una constitución bolivariana, el poder ciudadano, el poder electoral, se inspira en esa visión de la necesidad de que haya un veedor, haya una figura equilibrada, como un árbitro, que a la hora de que la gente elija a su mandatario, lo haga de una manera proba, honesta, técnicamente aceptable. Y esto es una cosa interesante. No sé qué otros países de nuestra América le dan un rango tan importante al poder electoral. ¿Cómo garantizar que no se repita un vicio que es aquel que dice que acta mata voto? En América Latina, ustedes lo saben muy bien por las prácticas del PRI sobre todo, y del PRIAN, de que había mucho chanchullo. Yo creo que México ha pasado a la historia de América Latina como el país donde más veces le han quitado la presidencia a los factores progresistas, a los factores revolucionarios, a los factores populares. Y ante ese vicio que en Venezuela también se levantó en la Cuarta República, en el puntillismo que ya desbozamos, hasta el año 98, era necesario darle un rango de poder para garantizar que el voto del pueblo, que el sufragio popular se cumpliera irrestrictamente. Entonces, la Constitución, vas a conseguir un apartado, capítulo del poder electoral. Y en cuanto al poder ciudadano, ya lo dijimos, el poder ciudadano se expresa en un consejo moral republicano, bajo la idea de dos principios rectores que planteó Bolívar en 1819. Un poco lo que es la ética pública y un poco lo que es la moral administrativa, ¿no? Entonces ahí se conjuga el Tribunal Supremo de Justicia, perdón, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría Nacional, por supuesto la Fiscalía, y todos ellos convergen, ¿verdad? Con algunos representantes del Tribunal Supremo de Justicia y con la Asamblea Nacional en un Consejo Moral Republicano. Poco bajo la idea bolivariana de los areópagos en la antigüedad, la conferencia, el encuentro, la asamblea de sabios que van a garantizar que la moral y las buenas costumbres operen un poco esa idea. Entonces, si quiere, Marta, puedes ahondar un poco más en nuestra acuerdo, y en nuestra Carta Magna, y es sumamente interesante y apasionante esa discusión en su momento. Con respecto a lo que dijo la camarada Magdalena, gracias Magdalena, totalmente de acuerdo. Mira, parte del reto de la revolución bolivariana fue que cuando el comandante Chávez llegó a refundar la República, obviamente se va a encontrar
con vicios y con instituciones que reproducen esos vicios. Chávez entendió, sobre todo en el 2003, que no podía adelantar la gran revolución o la refundación de la República con, como diría el Che, ¿no? Con los instrumentos amellados del capitalismo, es decir, con los instrumentos amellados de la democracia burguesa. Por eso él crea las misiones, que tiene una connotación bastante religiosa, hoy que es día de resurrección. Las misiones. Cuando Chávez habla de las misiones, está hablando de que paralelo a ese Estado burgués que obstaculiza, que obstruye naturalmente todo cambio, había que crear casi un Estado paralelo. Entonces habla de la misión. ¿Por qué habla de la misión barrio adentro? Porque con el Ministerio de Salud tradicional no íbamos a lograr los módulos populares dentro de los para atender los asuntos de salud. ¿Por qué crea la misión Yo Sí Puedo para acabar el analfabetismo, para escolarizar a los venezolanos? Porque con el Ministerio de Educación tradicional no lo iba a lograr. Y así sucesivamente. Con la visión de INAVI, Instituto Nacional de Vivienda, no íbamos a construir más de 5.000 viviendas en 10 años. Ahorita van por más de 5 millones de viviendas. Creó una gran vivienda Venezuela, una misión Gran Vivienda Venezuela. De tal manera, y así sucesivamente. En el campo organizacional popular, hasta los partidos nuestros, de inspiración de izquierda, no son suficientes. Tienes que organizar popularmente a la gente, darle mayor poder al pueblo. Y en ese marco nace las comunas como tal. Entonces el presidente decía comuna o nada, un mecanismo de explotar las relaciones burguesas de poder, ¿no? Entonces, en ese sentido, el reto es grandísimo, ¿no? Y es complejo, porque hay factores retrógrados bajo la lógica del Estado burgués que a veces impiden, por ejemplo, el burocratismo, impide mayor participación popular y demás, ¿no? Acuérdate que el burocratismo, en Venezuela se creó una ley que se llama Ley de Simplificación de los trámites administrativos. Es decir, hay gente que no la ayudan porque no lleva la fotocopia del INE o de la cédula de identidad. Entonces, le piden hasta para prestarle dinero al presidente Chávez se molestaba, tenés que tener dinero. Chávez decía, ¿cómo es que yo voy a comprar una vivienda y para yo pedir un crédito tengo que tener dinero? Si estoy pidiendo dinero es porque no tengo cómo comprarlo. Entonces Chávez empezó a tratar de acabar con esa lógica mercantil, esa lógica burguesa que atraviesa nuestro Estado. Y la comuna es una de las tantas respuestas, o una de las respuestas más agresivas, más fundamentales para acabar con el Estado burgués. Muchas gracias, compañero Alexander. Y bueno, quiero agradecer por Facebook los saludos de Lucy Hernández de Oaxaca, Humberto Javier Vega desde Aguascalientes, Selene Guerrero de la Ciudad de México y Amador González de la Cruz desde Tamaulipas. Y vamos a Amador, ¿qué tal? Compañeros, ¿verdad que están combatientes y son bien consecuentes? Nos está pidiendo también participar el compañero Arturo Cuauhtémoc Mata desde Tijuana, Baja California. Adelante, Cuauhtémoc. Muchas gracias, compañero Alexander. ¿Qué páginas de internet nos sugiere donde podamos conocer a su país con mayor seguridad y que, pues ahora sí que no se falseen los datos? Esa es una. Y segunda, así como nosotros venimos de un pripanismo durante 40 años, Venezuela, ¿de qué tipo de sistema surge al llegar Hugo Chávez? Esas son mis preguntas. Gracias. Si alguien más no tiene algún otro comentario. También tenemos de Jorge Luna desde Orlando, Florida. Jorge, gracias por estar aquí en la sala y bueno, desde Florida hasta Florida un saludo. Bueno, antes me permito comentarle a tu compañero Arturo Mata que, bueno, en la página de Facebook de la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, ahí estamos
publicando todos los días todo lo que nos llega del ministerio, del ministerio de comunas, también de Telesur. Tenemos una liga directa con Telesur donde nos hace llegar la noticia al día, también de los diferentes ministerios nos proporcionan información y ahí tenemos compañeros de la embajada también nos hacen llegar información que vaciamos ahí en el Facebook de la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela y también por ahí en la página del Antifascista México, ¿verdad? Del Grupo Promotor México Antifascista. Ahí son 2 páginas en las que tenemos información al día, constante, verídica de estas diferentes instituciones. Gracias y bueno, compañero Alexander, si le quiere dar respuesta también al compañero Mata, Arturo Mata desde Tijuana. Sí, gracias Arturo desde Tijuana, casi nada. Bueno, sí, lo que dijo la compañera, yo sumaría a Telesur y el esfuerzo que hace la coordinadora mexicana, este, compilando muchas de las páginas oficiales de Venezuela, revisar permanente la Misión Verdad. Misión Verdad hace análisis muy objetivo, muy interesante sobre la realidad de Venezuela. Igual que RT, pero Misión Verdad. Yo te recomendaría Misión Verdad. Y es fácil de hallar, ¿no? Son gente muy seria, muy competente. Creo escuchar la pregunta que me formulaste. No sé si tiene que ver con el sistema político que heredó Hugo Chávez. Creo que algo así me preguntaste. Bueno, yo insistiría en cómo arranqué, Arturo. Una cosa interesante en el caso venezolano, que es bueno de repente exponerla acá. Ya en los años 80 del siglo XIX, el sistema punto fijista. Se le llama punto fijo porque fue en la casa de Rafael Caldera, social cristiano, fundador del partido COPEI, que se reunieron para decidir, después de la caída de Pérez Jiménez en el 58, lo que iban a hacer en Venezuela. Por eso se le llamó Pacto de Punto Fijo, porque así se llamaba la casa de Rafael Caldera. Ahí se presentaron los 3 partidos más importantes de la época: Acción Democrática, Rómulo Betancourt, COPEI, Social Cristiano, Partido Social Cristiano COPEI, que era el señor Rafael Caldera, y URD, Unión Republicana Democrática, que era Jovito Villalba. Pero verdaderamente era el bipartidismo adeco-copeyano, COPEI y AD lo que gobernaban Venezuela. Pero ya en los años 80, ese sistema bipartidista pervertido, Chávez ya hablaba de las cúpulas podridas, ya pervertido, no daba para más. La máxima expresión de la crisis del sistema adeco-copeyano en Venezuela fue el 27 de febrero de 1989, cuando Carlos Andrés Pérez implementó un conjunto de medidas dictadas por el Fondo Monetario Internacional, llamado Paquete de Medidas Económicas. Y ustedes recordarán que el pueblo de Venezuela salió a la calle y fue asesinado por el ejército de entonces. Ahí es que nace, o ahí es que se decide el movimiento MBR, el movimiento revolucionario liderado por Chávez, de deponer a Carlos Andrés Pérez porque había asesinado al pueblo mediante un programa que se llamaba, un programa militar, que prácticamente sacó el ejército de la calle y silenció a las personas. Lo que yo quiero decirte es que ya Acción ADECOPEI, el sistema ADECO-copeyano, no daba para más. Y en ese marco, aquí viene lo que quiero señalar, en ese marco, un grupo de jóvenes, pero que jóvenes civiles, empresarios, la gran mayoría, que habían estudiado en Chicago, con los Chicago Boys, que habían estudiado las teorías monetaristas de la época, empezaron a empujar la caída de estos gobiernos adecos y copellanos. Estos jóvenes estaban en la órbita del neoliberalismo. Decían que el Estado venezolano era un ogro maligno, un poco como aquella expresión de un intelectual mexicano, ¿verdad? Este, que dice que para señalar al Estado lo llama como el ogro maligno, algo que se come todo, el Estado, ¿no?
ese Estado que se come todo tenía que ser reducido y prácticamente arrinconado a funciones básicas. Tal vez policía, tal vez aparato represivo del Estado, tal vez seguridad del Estado básica, pero ni la educación ni la salud, por supuesto, iban a estar en manos del Estado. Ellos hablaban de la privatización de estos servicios bajo la idea de que lo privado es mucho más eficiente que lo público. Esa es la tesis de la muerte del Estado. Menos Estado y más mercado. Estos jóvenes tenían una cabeza visible. Marcel Granier, de un grupo que se llamaba Grupo Roraima, dueño del canal RCTV, aquel que no se le renovó la concesión. Y ellos creían que su candidato o iba a ser un tecno macroeconómico, un tipo formado en Harvard o en Yale, ¿verdad? O en Cambridge, o Marcel Granier, que era un agente de estos grupos importantes. Y lo que ellos nos previeron es que en el seno de las Fuerzas Armadas, un capitán y después de teniente coronel se les adelantó. Y entonces en el año 98, al principio comienza la satanización de las figuras de Chávez y lo comparan con Hitler y con Mussolini. Y una vez que es imparable Chávez, comienzan a pasarle la mano por el hombro para ganárselo, porque ya habían experiencias en América Latina como Humala, como el señor Toledo, que eran indios, que eran cholos, que eran mestizos en el seno de las Fuerzas Armadas, muchos de ellos, pero que terminaron traicionando el proyecto histórico popular. Y ellos creían que con Chávez podían hacer lo mismo. Al principio lo negaban y después querían hacer lo mismo. Y en el año 98, contra todo pronóstico, Chávez llega a la primera magistratura. Entonces, esa Venezuela de 1998 era una Venezuela donde primero había una pobreza que ya estaba rayando en atroz, donde había una gran desigualdad social, donde se había paralizado las inversiones sociales. La educación iba en franco proceso de privatización. Nosotros éramos estudiantes universitarios y dirigentes y profesores y a nosotros nos llegaban reportes del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, recomendando la privatización de la educación en Venezuela, no solamente a nivel universitario, sino en la base, ¿no? El problema de la salud era grave, el problema del empleo era grave. Entonces, en ese marco, Chávez insurgió como una esperanza, como de hecho el eslogan era "La esperanza está en la calle". Chávez encarnó una necesidad histórica del pueblo de rebelarse de 40 años de gobiernos adecos y copellanos. Gobiernos adecos y copellanos que, como yo les decía, reprimieron al pueblo hasta tal punto que el pueblo aprendió un síndrome muy peligroso, el síndrome de la desesperanza aprendida. El pueblo estaba desesperado, desesperanzado. Y eso es parte de la égida de la derecha. Desesperanza del pueblo para colocar sus agentes de la derecha. Eso lo estamos viendo últimamente en los Estados Unidos, lo vimos en Brasil con Bolsonaro y lo vemos en Argentina. Una prédica de desesperanza total y la gente desesperada, la gente desamparada, confundida, termina huyendo del sartén para caer en la candela. Entonces, sí, Arturo, por ahí van los tiros. En 1998 llega Chávez y cambia la historia reciente de Venezuela. Muchas gracias y también complementando un poco con la inquietud de Arturo, como lo dijo nuestro gran camarada Alexander, en Misión Verdad, pues sí hay toda una compañeros de gran trayectoria, pero además son amigos de nosotros, la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, porque los hemos tenido de invitados en los seminarios. En el pasado seminario donde algunos de ustedes estuvieron presentes, que fue en octubre en Azcapotzalco, estuvo nada menos que William Serafino, el jefe de redacción de Misión Verdad, invitado. También estuvo Jennifer Lamus, de vocera de la Unión Comunera. Hemos tenido a Franco Bielma, de Misión Verdad, en diferentes espacios de la coordinadora, y acaba de pasar nuestro
quinto foro de comunas, Comuna Unada, que fue con los compañeros del Frente en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, en el Estado de México, donde estuvo la compañera Anaís del Valle, vocera de la Unión Comunera. Entonces, precisamente digo, sin hacer comerciales, ese es el objetivo de nuestro, en particular de nuestra Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela, hacer eventos para atraer compañeros de allá que están viviendo el proceso, que están viviendo la lucha y que cuenten de viva voz lo que está pasando, y por eso pues constantemente los estamos invitando. Antes de alguien más que quiera participar, alcen la mano, digan yo, y también quiero agradecer a nuestra querida compañera Nuy Gutiérrez desde Ciudad Madero. Gracias por los saludos a través de Facebook, y por supuesto que viva el Partido Popular Socialista de México y que viva Vicente Lombardo Toledano. Y aquí estamos viendo pues que nos está solicitando la voz nuestro querido secretario Santos Urbina. Adelante, compañero, por favor. A ver, creo que Santos Urbina está con la mano levantada. Sí, No sé. Adelante, compañero. sí, gracias, compañera. Estimado compañero Alexander, es un gusto tenerlo aquí en la Escuela de Cuadros, Vicente Lombardo Toledano del Partido Popular Socialista. Nuestro partido, desde el inicio mismo del proceso de la Revolución Bolivariana, les ha acompañado sin ninguna duda en este proceso que encabezó el comandante Hugo Chávez. Hemos estado con ustedes desde siempre, desde el inicio. Yo tuve el privilegio de estar en Venezuela, ahí en abril del 2003, en aquel gran festejo nacional encabezado por Chávez, aquel festejo nacional y popular un año después del fallido golpe de Estado de 2002 que perpetraron los títeres derechistas al servicio del imperialismo. Conocimos las misiones creadas por Chávez, pues para empoderar al pueblo venezolano, y esa obra grandiosa impulsada por el comandante. Pues agradecemos la presencia aquí en esta Escuela de Cuadros. Sin lugar a dudas, el libro de La amenaza inusual, que usted señala como una obra cronológica de la revolución bolivariana, en particular de la etapa de Nicolás Maduro. Sin lugar a dudas, es un documento valioso que contribuye a sensibilizar y a concientizar particularmente a las nuevas generaciones que deben conocer este proceso revolucionario bolivariano y de esta lucha heroica de resistencia del pueblo venezolano en la época que ahora a Maduro le toca de bloqueo criminal por parte del imperialismo norteamericano, ¿no? Y claro, de la presencia gloriosa del presidente Chávez, que fue continuada ahora pues con el mandato de Nicolás Maduro. Frente al mito de la amenaza inusual creada por decreto por parte de la presidencia norteamericana para tratar de justificar las políticas imperialistas contra nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela. Sin duda, estimado compañero Alexander, este es un libro necesario y fundamental para clarificar la lucha actual del pueblo bolivariano y de su presidente Maduro en defensa de la soberanía y de la independencia de Venezuela en este proceso de revolución, de liberación de toda nuestra América. El imperialismo creía que con la muerte de Chávez la revolución se hundiría, pero Maduro de manera firme, sostenido con los principios de la revolución bolivariana, continuó la obra de Chávez y la ha profundizado. Por eso, pues, es importante y por ello agradecemos su presencia aquí en esta Escuela de Cuadros Vicente Lombardo Toledano y le saludamos y le felicitamos fraternalmente, estimado compañero. Gracias, compañero. Y yo me permito hacer también, siempre es mi cruzada, ¿verdad, compañero Alexander?
las mal llamadas sanciones, que son las medidas coercitivas unilaterales que se imponen a través de ese decreto de Obama, ¿verdad? De marzo del 2015, que acaba de cumplir 10 años. Entonces, a partir de ese decreto, donde nombran que es una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos, ¿verdad? Y con ese decreto marcan a Venezuela en esta situación como gran amenaza. Bueno, se viene toda una escalada de medidas coercitivas unilaterales, que no son sanciones. Recordemos que la sanción, pues, ¿qué es? Es un castigo, una penalización a alguien que incurre en un delito, que alguien que no cumple un contrato. Venezuela no hizo nada de eso, por eso no es una sanción, es una medida coercitiva unilateral, que a la fecha ya son más de 1000, que han tratado con estas medidas coercitivas de ahogar la economía, la seguridad, esas medidas que motivaron la salida, esa gran escalada de migración, esas medidas que motivaron y que han engañado a muchos venezolanos que con falsas promesas los hacen cruzar por el Darién, prometiéndoles Estados Unidos como esa tierra prometida de oportunidades, esas medidas que provocaron y que son las causantes de toda esta escalada y crisis migratoria, ¿no? Y que ahora el señor Trump, bueno, pues, ¿qué hace? Saca y curiosamente va deportando, va acechando a los diferentes lugares, la policía migratoria, a venezolanos que ya tenían pues casi una vida planeada, más de 5 años, solo porque tienen tatuajes, los criminaliza, los agarran y los dejan los llevaron más de 100 a las cárceles de máxima seguridad de su otro títere consentido, el señor Bukele, ¿verdad? Pero antes de eso ya había también él capturado a muchos migrantes y los dejó con nosotros en la frontera. Por eso si se preguntan, no, a mí me dicen, ¿por qué hay tantos migrantes? ¿Qué pasa? Pues claro, esta crisis económica, esta asfixia que a través de esas medidas coercitivas unilaterales que impone el imperio, ¿verdad? Desde Obama, pues bueno, hacen que la oposición falsamente, ¿verdad? Le cree esta salida económica a muchos migrantes, a muchos jóvenes, y cuando pasan toda esta serie de abusos que cruzan a través del Darién, que pueden llegar, cruzan nuestro país a través de, pues, inclusive la Bestia, ese tren, ¿verdad? Que transporta migrantes, sin quererlo. Bueno, pues muchos no llegan a Estados Unidos. Y los que han llegado, pues los deportan o los dejan en la frontera. Y bueno, llegan desesperados porque ya se dieron cuenta que fue todo un engaño, una falsa promesa y que quieren regresar a su país. Entonces, cada que vean ustedes un migrante, no solo la migración, lamentablemente es una salida que tienen muchos compañeros ante una situación económica. Y en el caso particular de Venezuela es eso, porque nos cuestionan mucho por qué, pues esto es una consecuencia de esas medidas coercitivas unilaterales impuestas por el imperio y además de esa persecución que ha hecho en el mismo territorio estadounidense la policía migratoria y que vienen y nos los dejan en la frontera, ¿no? Entonces, es importante saber cómo está todo este contexto. Y gracias. Y pues antes de algún otro compañero que quiera participar con algún comentario o pregunta para nuestro querido compañero Alexander, por favor, hable ahora o calle para siempre, ¿verdad? ¿Quién dijo yo? Adelante, Amador González de la Cruz, por supuesto, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, un saludo de Tamaulipas, fraternalmente, quiero decir muy agradecido, ahí entré un poquito tarde, pero yo creo que parte de esta cuestión literaria que se está teniendo en compartir, yo creo que había que replicarlo mucho más. Qué padre todo esto que se está haciendo, que se estén dando estos foros para irnos empapando. Yo digo, más que nada, esto es compartir. Los jóvenes, algunos apáticos en cuestiones políticas locales, ahora ya no digamos, ¿no? Lo internacional que de una u otra forma va todo unido. Gracias por compartirnos, muy interesante, y yo creo que mi primer viaje que haga ya para el centro, para México, para tener esta literatura y por qué no replicarla.
en nuestras localidades. Yo más que nada en un estado fronterizo, en un estado donde de una u otra manera todavía está muy recia pues esta cultura. Ahorita lo señalaste muy bien, ¿no? Esta cuestión migratoria, cómo nos han implantado el chip de que ellos nos hacen el favor, cuando esto, pues de una u otra manera, es algo recíproco, ¿no? Digo, nadie hace nada sin tener un beneficio, así como ellos al adoptar y ahora hacer una crisis migratoria que de una u otra forma, pues en todos los ámbitos están golpeando. Muy atinado también, por ejemplo, estas cuestiones de los aranceles, las nuevas formas de guerra, las nuevas formas en que se están atacando, violentando también, que ya de una otra forma Venezuela lo venía viviendo y hay mucha gente que lo desconoce, mucha gente que lo ve con otros ojos. Ahorita tocas también lo de Bukele, o sea, todo se está orquestando para cambiar estas cuestiones, no a favor de nosotros. Yo creo que muy atinado lo que estamos ahorita compartiendo con esa experiencia, con eso que ya vivieron nuestros hermanos venezolanos, que se esté plasmando ahorita y que se esté tratando de divulgar esta literatura. Yo creo que no está de más que también en su momento, muy aparte de lo que hoy escuché, a lo mejor también esa literatura que ellos viven en su región, en su zona, que por ahí de repente se nos va a dar un foro, ¿no? Para ir viendo y agrandando esta cuestión, pues literaria. Yo creo que nosotros que hemos estado de una u otra forma luchando, hoy nos tocan nuevos retos, tenemos que irnos adecuando. Yo creo un pilar muy ferviente este tipo de literatura y que se estén dando estos foros. Vuelvo a repetir, quiero que me entiendan, yo vivo en un estado fronterizo donde está muy escaso estos tipos de foro, donde está muy escaso compartirlo. Todavía hay un poquito pues sí levanto la mano y no, porque de repente toda esta maquinaria que todavía la gente tiene este chip en la frontera, yo creo que es muy acertado el estar compartiendo literalmente, que se estén, bueno, divulgando. Yo sé todo lo que hay detrás de un libro, es un mega trabajo, pero saber que existen y que se están dando, espero se abra de repente un foro para quienes hoy nos compartieron, muy agradecido y de esta literatura que yo siento que nos va a estar avivando los pilares de lo que ya tenemos para los jóvenes, que hay que recordarlo. Estamos nosotros un breve tiempo aquí y hay que ir dejando esta estela que sigan y que siga fortaleciendo. Un abrazo fraternal para todos los que compartieron, para estos hermanos de Venezuela y pues a seguir que esta lucha está cambiando el campo de batalla y nosotros también tenemos que cambiar la forma de seguir atacándola. Muchas gracias, es cuanto. Gracias, claro que sí, Amador. Cuando vengas a la Ciudad de México te comunicas y por supuesto te damos tu ejemplar. ¿Alguien más que quiera comentar algo antes de pasarle la voz a nuestro camarada Alexander? ¿Quién dice yo? Aquí ya no veo manos levantadas. Bueno, ¿alguien más antes de pasarle, bueno, para que comente, compañeros? Bueno, Maximino y después Edgar y ya le damos la palabra a nuestro camarada Alexander. Adelante, Maximino. Tu micrófono no se oye, Maximino. Perdón. Decía yo, el libro La amenaza inusual, a pesar de sus pocas páginas, en una lectura muy rápida, pues denuncia lo que es el imperio, sus intervenciones, tratando de pues, vulnerar la soberanía de nuestros pueblos, quedarse con los recursos nuestros. Pues es una denuncia
de los enemigos de la ciudadanía, de toda América Latina. Nosotros aquí sufrimos, de hecho, lo mismo. Hagamos de cuenta que lo que sufre el pueblo de Venezuela, su gobierno, pues aquí también se viene sufriendo. Todavía aún en contra de nuestro gobierno ahora no neoliberal, desde el sexenio pasado, está la amenaza siempre del imperio. Entonces, es un aviso, es un libro que hay que leer y releer, porque de hecho son las mismas amenazas que el imperio pone en contra de nuestros pueblos. Los que se consideran dueños del mundo, pues quieren apropiarse pues de nuestros recursos, y eso es lo que no vamos a permitir. Tenemos que seguir luchando por defender nuestra patria, nuestra soberanía, nuestra independencia nacional, cada uno de nuestros pueblos. Sí, es muy importante pues la comunicación, la solidaridad de los pueblos. Es un comentario pequeño que quería yo hacer. Muchas gracias. Gracias. Antes de pasar con Edgar, por supuesto, agradecemos los saludos de Epifanio Delgado y Edgar Ramírez a través de Facebook. Y Jorge Luna desde Florida, que claro que sí, te guardamos un libro. Adelante, Edgar. Buen día, compañeros todos. Compañero Alexander, muchas gracias por esta participación. Como bien comentaba nuestro dirigente, el compañero Santos Urbina, nosotros desde un inicio hemos seguido con ese proceso bolivariano, toda la trayectoria que ha tenido el pueblo, ese gran repunte que tuvo cuando la existencia del comandante Chávez, esa unidad latinoamericana, el ALBA, Telesur, todos esos logros que nos demostró que la unidad latinoamericana no era una consigna hermosa y válida, sino que se podía llevar a la práctica con acciones económicas, políticas, culturales, médicas, de educación concreta para unificar a todos nuestros pueblos. Eso es un ejemplo que tenemos que seguir. Por desgracia, la oleada que siguió posteriormente, el derrocamiento de muchos gobiernos progresistas en Brasil, en Argentina, fue mermando esa unidad latinoamericana, los sucesos en Bolivia. Pienso que más que nunca hoy es la unidad latinoamericana la que nos debe de mover, ya que, como han comentado los compañeros, el imperialismo norteamericano no solamente es el enemigo de Latinoamérica, sino de la humanidad completa. Y en estos momentos en que está atravesando una fuerte crisis, va a ir con todo contra nuestros pueblos. Entonces tenemos que estar preparados para hacerle frente a ellos. Y uno de eso, también como comentaba el compañero Amador, es tratar de hacerle frente a esa oleada de desprestigio hacia Venezuela, hacia Cuba, hacia los países latinoamericanos que están luchando por su soberanía y su independencia nacional. Ver la necesidad de la unidad. Aquí nos están dividiendo y eso es lo que nos va a costar muy caro. Tenemos que explicarle a nuestra gente qué es el imperialismo y qué es la unidad latinoamericana, y que no nada más es una cuestión de solidaridad, sino de eventos y circunstancias concretas en el comercio, en la cultura, en la educación, que podemos retomar siguiendo el ejemplo del comandante Chávez. Un fuerte abrazo solidario y fraterno para todos los compañeros. Gracias. Muchas gracias a los comentarios de Maximino, de Edgar y también de nuestro querido compañero de Amador González desde Tamaulipas. Adelante, compañero Alexander. Bueno, gracias nuevamente por sus intervenciones. Gracias al compañero Santos, totalmente de acuerdo. Qué bueno que tuvo la oportunidad de estar allá en abril del 2003, a un año de la derrota de un golpe mediático, un golpe muy fuerte. Era la conjunción de la Iglesia Católica, un sector muy conservador, de las academias, por supuesto, de Fede Cámara y sobre todo de los medios de comunicación de masa, lo que ocurrió en el 2002. Pero también no contaron con la astucia, como dirían a ustedes, del pueblo venezolano y del ejército patriota. Gracias. Sí, estoy totalmente de acuerdo con el compañero Santo. Hay que sensibilizar y concientizar sobre lo que está viviendo Venezuela. Yo siempre grafico esto de una manera un poco chistosa, ¿no?
era Tococha cuando Chávez vivía, todos contra Chávez. Y después con la llegada de Nicolás Maduro, yo digo Tocoma, todos contra Maduro, ¿no? Todos contra Maduro. De igual manera, gracias a Amador González por tu intervención. Es un reto verdaderamente entusiasmar, sacar de la apatía a nuestros jóvenes, ¿no? No es tarea sencilla ni es un problema reciente, ¿no? Hay algo en la juventud que es sintomático, que es propio de estos grupos etarios, que es sociológicamente aceptable, ¿no? Es que los jóvenes tienden a ser rebeldes. Hay que ser muy hábiles con los jóvenes, no hay que imponerle a los jóvenes, hay que sugerirle y que ellos vayan descubriendo el sendero ellos mismos, ¿no? Todos fuimos jóvenes y todo aquello que despide el sospechoso olor de la imposición y de la autoridad arbitraria genera o repele en los jóvenes como tal. Yo creo que hay que afinar estrategias para ganarse a los más jóvenes, que tarde o temprano se van a acercar, ¿no? Tienes razón un poco con el tema de las migraciones, ya lo decía también Irma Sofía. Fíjense algo, eso podría ser una tarea a futuro, hacer un foro sobre las migraciones venezolanas. Todo lo que Irma nos graficó, ¿no? Todo, no podemos descontextualizar, no podemos divorciar el problema de las migraciones de la amenaza inusual, de todo lo que hemos graficado rápidamente y todo lo que parte de lo que se refleja en el libro. Pero también debemos decir que además de esos factores fácticos de asfixiar la economía y acabar con los tejidos sociales venezolanos, ya yo me atrevería a decir con la venezolanidad también, está las campañas mediáticas y las redes muy poderosas que asusaron ese abandono del país, ¿no? Al principio con unas características propias del migrante muy relacionados con capas medias, con socioprofesionales, yo me fuera demasiado, y después del 17-18 con sectores más vulnerables, con sectores culturalmente más necesitados y menos escolarizados, que son un poco esos jóvenes que nosotros vemos por allí, que terminan siendo una calamidad para México como país de tránsito inicialmente y por supuesto para Venezuela, sobre todo para el retorno a Venezuela. Nosotros sabemos que más de 17.000 jóvenes que están en México han manifestado su deseo de regresar a Venezuela. Pero imagínense ustedes, nosotros en un viaje semanal podemos montar 300 personas y no es montar a rajatabla, a la loca, sino hacer todo un trabajo, ¿verdad? Todo un peritaje, toda una revisión legal, jurídica, muy engorrosa, porque muchos de ellos atravesaron el Darién, perdieron sus papeles. Es un tema muy complejo y muy interesante, ¿no? Lo que yo quiero decir que hay una transnacional del crimen que está vinculada a los estados, a Estados Unidos y a la oposición venezolana. Eso que empezaron a decir a la gente, vete de Venezuela, se estaban frotando las manos en el Darién porque sabían que habían redes esperándolos, grupos paramilitares, delincuencia común, funcionarios de estados corruptos, ONG, que han vivido de los migrantes venezolanos. Y que si el problema antes era atravesar al Darién, ahora que cerraron el Darién, el problema ahora es cómo retornar a Venezuela. Y estas redes del crimen también están buscando la manera de penetrar la idea de cómo sacar a los migrantes de México y ellos lucrarse con esa situación. De todas maneras que, bueno, es interesantísimo este tema. Y lo que dice Amador es interesante también porque lo que estamos asistiendo a los Estados Unidos es como la muerte del globalismo. Siempre la bandera de los grupos de poder fue el neoliberalismo, fue la libre competencia, el libre mercado, el mercado es como Dios, el no proteccionismo, acabar con los aranceles, el capital que se mueva libremente, etcétera. Y ahora vemos una prédica proteccionista del mandamás del norte, con un discurso lacrimoso, que criminaliza todo y que se victimiza a sí mismo. Fíjense ustedes, siempre hemos dicho que Estados Unidos ha intervenido, ha metido bases militares, en el caso de venezolanos lo hemos sabido, nos han invadido, nos siguen asediando, etcétera.
pero ahora resulta que Estados Unidos es la víctima de todos que se han lucrado de Estados Unidos, empezando por China, y ahora Estados Unidos tiene que vengarse con los aranceles para volver a eso, ¿no? Es como una, un revivir del proteccionismo del siglo XVI, un monarquista propio del siglo XVI, que era un estatismo loco, ¿no? De que yo soy el Estado, etcétera. Y en el caso de la frontera, me imagino, Amador lo vive y lo ha expresado, es mucho más complejo, ¿no? Entonces, yo sí creo, como dice Máximo también, que hay que denunciar, ¿verdad? Los desmanes del imperio. Y creo que está muy atinado el resumen que él no está haciendo de la amenaza inusual del libro. El libro es un libro que eh, apunta a eso, ¿no? Avisar sobre los ataques del imperio a la soberanía venezolana y la necesidad que tenemos los venezolanos de luchar por nuestra independencia nacional. Gracias, Máximo, y creo que la solidaridad ayuda mucho en esto. Y cerrando con Edgar, yo creo que sí, camarada Edgar, gracias por tu solidaridad con Venezuela, por tu apuesta al bolivarianismo, ¿no? Y a la unidad como el mecanismo que nos debe mover para alcanzar la añorada libertad. Fíjense, yo me gusta siempre jugar con las palabras. Hoy es el domingo de resurrección. Hoy para mí, desde el punto de vista independientemente de las creencias de cada quien, el día más importante del cristianismo. Ni siquiera fue el natalicio de Jesús, sino su muerte, porque hoy es el día más importante porque resurge, porque es Pascua de Resurrección, porque si el tipo no renace, no resurge, no se salva, si no resucita, se acaba, se acaba la comprobación de que el hombre es quien es, ¿no? Independientemente de la discusión que creamos o no creamos. Bueno, la palabra diablo significa eso, la palabra diablo significa quien divide, diabolo significa quien divide. eh, Hay una máxima bíblica, divide y reinarás. Entonces estoy con Egan en la idea, ¿verdad?, de que la unidad es antidiabólica, la unidad es la garantía de nuestra liberación como pueblo, ¿no? Por supuesto, los factores de izquierda lo sabemos todos, somos muy dados a atomizarnos. Yo creo que eso obedece al criticismo, al carácter crítico, al carácter dialéctico que nos caracteriza. Somos muy irreverentes a veces ante la autoridad o ante la toma de decisión única, ¿no? Eso es una vieja discusión. La derecha va en bloque para todo, generalmente va en bloque, aunque hay matices, hay fisuras en los bloques de la derecha, como puede haberlo ahorita en Estados Unidos, con las decisiones que está tomando este señor, ¿verdad? Pero la izquierda, por su misma naturaleza democrática, de ceder la palabra, de someterlo todo a asamblea, de discutir, a veces se da más bien a la fragmentación. Yo creo que es el sentido contrario, que estamos ganando las cosas, los cambios no tienen que ser necesariamente como nosotros creemos, pero debemos apostar hacia allá, ¿no? Digo porque a veces la gente, inclusive la izquierda extrema de la derecha de Venezuela, termina coincidiendo con la derecha de Venezuela. Los extremos se tocan. La ultraizquierda venezolana puede terminar pensando como María Corina Machado. Y no se está dando cuenta que nos están atacando, que nos están asediando, que están acabando con nosotros. O pretenden acabar con nosotros y no han podido. Y a veces el purismo, ¿no? La revolución tiene que ser como yo la vi en el tomo 1 del Capital, porque si no es así, no es la revolución, no, no. No. El modelo siempre es defectuoso y es inferior a la realidad. La realidad es más compleja que el modelo. Y la realidad es la que se debe imponer y no solamente el modelo. No es ajustar la realidad al modelo, sino el modelo a la realidad. Entonces creo, como Egan, en la unidad como mecanismo fundamental para la liberación, para la emancipación, para la independencia de nuestros pueblos y para la lucha de la soberanía en tiempos donde el imperialismo está desesperado, se ha quitado la careta, ya no respeta forma y ahora Venezuela no es solamente la amenaza inusual, sino todo pueblo y todo gobierno que luche por la mejoría, por la defensa de sus recursos, por la defensa de soberanía, termina siendo una amenaza inusual. Pero independientemente de eso, nosotros venceremos. Muchas gracias.
Gracias, 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 excelente. Bien, damos por ya concluido, ¿verdad? Siempre es fascinante escuchar porque hay mucho de lo que tenemos que aprender y que es cotidiano, que es de la actualidad. Y volviendo a este tema de migrantes, yo quiero comentar, este plan Vuelve a la Patria lo implementa el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en el 2018. Imagínense toda la infraestructura con las medidas coercitivas, asfixiado en el 2018 ante esa situación de crisis, implementa este plan Vuelve a la Patria, que no solo es llevar, repatriar, sino en el pasado vuelo fueron 311 de México, estoy hablando que fue hace 2 semanas, ¿verdad? Un miércoles, un vuelo con 111 venezolanos, de los cuales 152 eran niños. ¿Saben lo que esto significa? Niños que fueron abandonados, que pasaron muchas situaciones y que bueno, Venezuela está haciendo esto, lo posible, y era lo que decía el capitán Diosdado Cabello, la tranquilidad, pero también la incógnita, decir, cara, estamos regresando niños y los papás, y que acá las familias ya los estaban reclamando. Este esfuerzo es un esfuerzo realmente extraordinario bajo toda la situación que están, porque, como lo dijo el compañero Alexander, repatriar, llevar, pues es complejo porque en todo este trayectoria han pedido la cédula, ya no el pasaporte. Sin embargo, debo reconocer el gran esfuerzo que hace la embajada, porque ustedes van a la embajada y ven muchos migrantes afuera, dicen, ¿qué pasa? Pues porque se corrió la voz que están saliendo y los están regresando, y a veces ingenuamente piensan que cada 8 días hay viajes, y no, si bien cada 15 días, pero es un esfuerzo extraordinario que están haciendo no solo con México, sino con Honduras y con Guatemala para repatriar. Y ya lo dijo que también hay más de 17,000 solicitudes de México, solo en México para repatriar a venezolanos, ¿no? Entonces yo siempre les digo, les invito a esa reflexión. Cada que vean a un migrante, no criminalicemos, sino cuestionemos qué lo llevó hasta acá y quién es el causante, pues esas medidas coercitivas unilaterales. Y pues si ya no hay otra observación, quiero pasarle la voz a nuestro compañero Cuauhtémoc Amezcua para que haga el cierre, la conclusión y la invitación a la próxima Escuela de Cuadros. Adelante, compañero Amezcua. Gracias. Gracias, compañera Irma Sofía. Le expreso una vez más nuestro agradecimiento al camarada Alexander Torres Iriarte por su valiosísima participación en esta Escuela de Cuadros y por su aporte, su obra escrita, La amenaza, ah, la amenaza, ¿qué se llama el libro? Inusual. La amenaza inusual. Lo leeremos con mucho interés, es un aporte que actualiza, por todo lo que escuchamos, actualiza la larga lucha heroica del pueblo venezolano y su revolución bolivariana, nos pone al día de cómo van las cosas y lo leeremos con muchísimo interés. Y bueno, pues además de agradecerle, a anunciar como lo hacemos habitualmente, que el próximo domingo continuaremos con nuestro curso de marxismo. El capítulo 7 se ocupará de analizar el mercantilismo y la invasión europea al continente americano. Esa etapa la analizaremos desde la óptica marxista y pues muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego, compañeros.